Bandidos irrumpen en la casa de una anciana por la noche. Un perro fiel arriesgó todo para salvar a su dueño y su hogar. La policía y los veterinarios acuden al lugar. Y lo que la familia descubrió tras el ataque de los bandidos dejó a todos boquiabiertos. Era una mañana de abril en la Ciudad de México, cuando doña Guadalupe se acomodó su rebozo azul claro sobre los hombros y tomó su bolsa de mandado. A sus 68 años, mantenía una rutina que la reconfortaba. Todos los jueves caminaba hasta la panadería de don Manuel para comprar pan fresco y ponerse al día con las noticias del barrio. Sus pasos eran lentos pero decididos, mientras observaba los árboles de la tradicional colonia Condesa meciéndose suavemente con la brisa matutina. La soledad se había convertido en su compañera desde que su esposo, Alberto, partiera para un largo viaje sin retorno. Hacía 5 años. Las llamadas de su hija Elena eran cada vez más escasas, siempre apresuradas, llenas de disculpas sobre reuniones importantes y compromisos impostergables en su próspera carrera como ejecutiva internacional. Al entrar en la panadería, fue recibida por el aroma irresistible del pan recién horneado y la sonrisa cálida de Pedro, el joven panadero que recientemente había asumido el negocio de su padre. «Doña Lupita, qué gusto verla. Acabo de sacar del horno esas conchas que tanto le gustan», dijo él, mientras separaba algunas en una bolsa. «Pedro, me vas a hacer engordar así», bromeó ella, pero sus ojos revelaban el placer de ese pequeño mimo diario. Fue entonces cuando notó un cartel colorido en el mostrador anunciando cachorros de pitbull en adopción. «Son de Luna, mi perra», explicó Pedro, notando el interés de doña Guadalupe. «Nacieron hace 2 meses. Todavía tengo 3 que necesitan un hogar. ¿No le gustaría conocerlos?». Guadalupe dudó. Desde que se había quedado sola, evitaba crear nuevos vínculos, temiendo más pérdidas. Pero algo en ese momento, tal vez el calor del pan fresco en sus manos o la soledad que pesaba en su pecho, la hizo aceptar la invitación. En la parte trasera de la panadería, en un espacio acogedor, 3 cachorros jugaban enérgicamente. Uno de ellos, sin embargo, se destacó de inmediato, no por su tamaño o color, sino por su mirada. Mientras los otros continuaban su juego, él se acercó tranquilamente a Guadalupe, se sentó a sus pies y la miró con ojos profundos y gentiles. «Este es especial», comentó Pedro. «Siempre observa todo con mucha atención. Es el más tranquilo de los 3». Guadalupe se agachó con cuidado y extendió la mano. El cachorro acercó su hocico, olfateándola delicadamente antes de dar una suave lamida a sus dedos. En ese instante, algo cambió en el corazón de la señora. Era como si una puerta cerrada por mucho tiempo comenzara a abrirse nuevamente. «¿Sabes, Pedro?», dijo ella con la voz entrecortada. «Dicen que no somos nosotros quienes elegimos a nuestros compañeros de 4 patas. Son ellos quienes nos eligen». Esa misma tarde, después de conseguir todos los artículos necesarios para recibir al nuevo inquilino, Guadalupe llevó al cachorro a casa. Decidió llamarlo Toño, no por el santo, sino porque el nombre le parecía fuerte y protector, como la mirada de ese pequeño ser que ya demostraba tanta personalidad. Las semanas siguientes fueron de adaptación y descubrimientos. Toño crecía rápidamente, pero mantenía su naturaleza gentil y observadora. Guadalupe se descubrió riendo más, conversando con su nuevo amigo sobre sus días, sus recuerdos, sus preocupaciones. Los paseos matutinos cobraron un nuevo propósito, y los vecinos, que antes la veían como la viuda solitaria, comenzaron a detenerse para charlar, encantados con el perro que caminaba elegantemente a su lado. En una de esas mañanas, mientras organizaba algunas fotografías antiguas, Guadalupe encontró una imagen amarillenta por el tiempo. Ella, Elena aún niña, y Alberto, todos sonriendo frente a la casa que ahora parecía demasiado grande. Toño, percibiendo su repentina melancolía, apoyó la cabeza en su regazo, ofreciendo consuelo silencioso. «Ay, Toño», susurró ella, acariciando las orejas del perro. «¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo dejé que mi Elena se alejara tanto?». El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. En el identificador de llamadas
Parpadeaba insistentemente un número internacional. Era Elena, su hija, llamando desde Estados Unidos. Guadalupe aún no lo sabía, pero esa llamada estaba a punto de cambiar completamente su vida, trayendo no solo desafíos, sino también la oportunidad de reconquistar algo que creía perdido para siempre: su familia. Guadalupe atendió el teléfono con manos temblorosas, mientras Toño permanecía atento a su lado. La voz de Elena sonaba diferente al otro lado de la línea. No tenía la prisa habitual, sino un tono que mezclaba preocupación y súplica. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo Elena, después de los saludos formales. «Miguel está pasando por una etapa difícil aquí. El divorcio, la mudanza a Estados Unidos, todo esto le ha afectado mucho más de lo que imaginaba». Hizo una pausa, como si eligiera las palabras. «Pensé que tal vez pasar las vacaciones de julio contigo podría hacerle bien». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Miguel, su único nieto, tenía ahora 12 años, pero apenas lo conocía. Los encuentros eran raros y siempre apresurados, limitados a algunas horas durante las fiestas de fin de año, cuando Elena venía a México. La última vez que lo vio, era solo un niño de 8 años. «Claro que sí, Elena», respondió sin dudar, aunque 1000 preocupaciones ya comenzaban a poblar su mente. «Pero, ¿estás segura? Quiero decir, hace tanto tiempo que no nos vemos bien». «En realidad, mamá», interrumpió Elena, «tengo una serie de reuniones importantes en diferentes países durante todo el verano. Miguel necesitaría quedarse ahí por 2 meses». Hubo un silencio incómodo antes de que continuara. «Solo hay una cosa: ese perro que adoptaste». «Toño», completó Guadalupe, acariciando la cabeza del animal que la observaba atentamente. «Sí, ese pitbull. Confieso que estoy preocupada. Miguel nunca ha convivido con perros grandes, y esas razas tienen una fama». Guadalupe sintió una punzada de irritación. «Elena, Toño es un amor. Es gentil y protector. Jamás lastimaría a alguien, especialmente a un niño. Aún así, mamá, prométeme que tendrás cuidado. Mantén al perro separado de Miguel al menos al principio». Después de acordar los detalles prácticos del viaje, Guadalupe colgó el teléfono y se hundió en su sillón favorito. Toño se acercó colocando el hocico en su regazo, como siempre hacía cuando la sentía inquieta. «Ay, mi amigo», susurró ella, «parece que tendremos compañía. Espero que te gusten los niños». Los días que siguieron fueron de intensa preparación. Guadalupe transformó el antiguo estudio de Alberto en una habitación acogedora para su nieto, comprando una cama nueva, organizando un pequeño estante con libros que imaginaba que le gustarían, e incluso una modesta consola de videojuegos, una sugerencia de Pedro, el panadero, que la ayudó con la instalación. Entre un arreglo y otro, se encontraba perdida en pensamientos sobre el pasado. Recordaba cuando Elena era adolescente, las discusiones acaloradas, las exigencias tal vez excesivas que ella y Alberto hacían sobre calificaciones, comportamiento, futuro. Elena siempre fue determinada, estudiosa, perfeccionista, características que la llevaron al éxito profesional, pero que también crearon un abismo entre ellas. Una semana antes de la llegada de Miguel, Guadalupe encontró, en el fondo de un cajón, un antiguo diario de Elena. Hojeándolo, descubrió páginas y páginas de desahogos de una joven que se sentía sofocada por las expectativas, que soñaba con volar lejos. «Tal vez», pensó Guadalupe, «apreté demasiado las riendas, y ahora Elena hace lo mismo con Miguel». En la víspera de la llegada de su nieto, Guadalupe no pudo dormir. Se revolvía en la cama, imaginando 1000 escenarios diferentes. ¿Y si Miguel no la quería? ¿Y si realmente tenía miedo de Toño? ¿Y si estos 2 meses solo sirvieran para confirmar el distanciamiento que existía en su familia? Toño, percibiendo su inquietud, subió a la cama, algo que ella normalmente no permitía, y se acostó a su lado, ofreciendo el consuelo de su presencia silenciosa. Guadalupe lo abrazó, sintiendo el calor reconfortante de su pelaje. «Mañana es un gran día, amigo», murmuró ella, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a penetrar por la ventana de la habitación.
Tendremos que mostrarle a ese niño que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Lo que Guadalupe no sabía era que la llegada de Miguel no sería solo una oportunidad de reconexión familiar, sino también el inicio de un viaje que revelaría secretos guardados por mucho tiempo en las paredes de aquella casa antigua, secretos que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. El aeropuerto de la Ciudad de México bullía aquella tarde de julio. Guadalupe apretaba nerviosamente la correa de su bolso, los ojos fijos en la puerta de llegadas internacionales. Después de mucho insistir, había logrado convencer a Elena de dejarla recoger a Miguel personalmente, prescindiendo del servicio de acompañamiento de menores de la aerolínea. Cuando el chico finalmente atravesó las puertas automáticas, Guadalupe casi no lo reconoció. Ya no era el niño pequeño de sus recuerdos, sino un preadolescente alto para su edad, con cabello castaño despeinado y ojos verdes idénticos a los de Elena. Llevaba una mochila en los hombros y arrastraba una maleta con estampados de superhéroes. «Miguel», llamó ella, saludando discretamente. El chico la localizó y caminó hacia ella, su rostro una máscara de educada indiferencia. «Hola, abue», dijo él, permitiendo que ella lo abrazara rápidamente antes de alejarse. Su español tenía ahora un leve acento americano y sus palabras salían medidas, como si estuviera pensando en inglés y traduciendo mentalmente. Durante el trayecto a casa, Guadalupe intentó iniciar una conversación, preguntando sobre el viaje, la escuela en Estados Unidos, sus amigos. Miguel respondía con monosílabos, los ojos clavados en la pantalla del celular. Solo cuando ella mencionó a Toño, notó un destello de interés y aprensión en la mirada de su nieto. «Mamá dijo que es peligroso», comentó Miguel finalmente guardando el aparato. «Que tengo que tener cuidado». Guadalupe suspiró eligiendo las palabras con cuidado. «Toño es como cualquier ser vivo, Miguel. Merece la oportunidad de ser conocido antes de ser juzgado. ¿Qué te parece si hacemos esto? Lo conoces a tu manera, a tu tiempo, y sacas tus propias conclusiones». Miguel se encogió de hombros, pero Guadalupe percibió que sus palabras habían plantado una semilla de curiosidad. Al llegar a casa, Toño los esperaba en el patio conforme Guadalupe había planeado, para que el primer encuentro fuera en un espacio abierto donde Miguel se sintiera seguro. El perro, ya adulto pero manteniendo su naturaleza gentil, permaneció sentado, meneando la cola calmadamente mientras observaba a los recién llegados. Miguel se detuvo a unos metros de distancia, estudiando al animal con una mezcla de fascinación y recelo. Toño, demostrando su característica sensibilidad, se mantuvo donde estaba, solo observando al niño con sus ojos atentos e inteligentes. «Parece diferente de lo que imaginaba», admitió Miguel, relajando un poco los hombros. «Pensé que sería más aterrador». «Toño está lleno de sorpresas», sonrió Guadalupe. «Ahora, ¿qué te parece si entramos? Preparé tu habitación e hice ese pastel de chocolate que tu mamá me dijo que te gusta». En los días que siguieron, Miguel mantuvo una distancia cautelosa de Toño, pero Guadalupe notaba sus miradas curiosas cuando pensaba que nadie lo estaba observando. El chico pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, jugando videojuegos o conversando con amigos por el celular, saliendo solo para las comidas. Una noche, durante la cena, Miguel sorprendió a Guadalupe con una pregunta inesperada. «Abue, ¿por qué hay tantas fotos antiguas en las paredes? ¿Y por qué algunas parecen haber sido tomadas en los mismos lugares, pero en épocas diferentes?» Guadalupe sintió un leve temblor en las manos al dejar el tenedor. Las fotografías que decoraban la casa eran más que simples recuerdos. Eran pistas de una historia familiar compleja, de secretos que ella misma aún intentaba comprender completamente. «¿Tu mamá nunca te contó sobre la historia de nuestra familia en esta casa?», preguntó ella cautelosamente. Miguel negó con la cabeza, repentinamente interesado. «Ella nunca habla mucho sobre cuando era niña. Siempre cambia de tema cuando pregunto». Guadalupe miró a Toño, que los observaba desde su cama en la esquina de la cocina, como si pidiera permiso para compartir antiguas historias. Lo que Miguel aún no sabía era que sus preguntas inocentes sobre las fotografías estaban a punto de desencadenar una serie de descubrimientos
que cambiarían su percepción sobre su familia y sobre sí mismo. Bueno, comenzó Guadalupe, cada foto cuenta una parte de nuestra historia, y algunas de ellas guardan secretos que ni yo misma entiendo completamente. Hizo una pausa, notando que, por primera vez desde su llegada, Miguel la miraba con genuino interés. ¿Qué te parece si, después de la cena, te muestro algunas de ellas? Después de la cena, Guadalupe guió a Miguel hasta la sala, donde decenas de fotografías en marcos antiguos decoraban las paredes en una organización aparentemente caótica, pero que guardaba su propia lógica. Toño los siguió silenciosamente, acostándose cerca del sofá, siempre atento. ¿Ves esta foto aquí? Guadalupe señaló una imagen amarillenta que mostraba la casa en sus primeros años. Fue tomada en 1952, cuando tus bisabuelos compraron esta propiedad. Era una de las residencias más grandes de la colonia en esa época. Miguel se acercó interesado. En la fotografía, una pareja elegante posaba frente a la misma casa donde estaban ahora, aunque la construcción parecía diferente, más imponente. ¿Por qué hay tantas modificaciones diferentes en cada foto?, preguntó él, señalando otras imágenes que mostraban la casa en diferentes épocas. Guadalupe sonrió, satisfecha con la perspicacia de su nieto. Tu bisabuelo era un hombre peculiar. Le encantaba hacer remodelaciones en la casa. Decía que una casa necesita crecer junto con la familia, pero había quienes decían que escondía algo en cada nueva modificación. ¿Como un tesoro? Los ojos de Miguel brillaron con curiosidad. Tal vez, respondió Guadalupe, eligiendo cuidadosamente las palabras. Tu bisabuelo era coleccionista de antigüedades y siempre muy reservado sobre sus negocios. Cuando partió para un largo viaje, dejó solo un cuaderno de anotaciones lleno de códigos que nadie logró descifrar completamente. Miguel se acercó a otra fotografía, esta mostrando a Elena, aún niña, sentada en la escalera de la entrada. Mi mamá se ve diferente aquí, más feliz. Guadalupe sintió una opresión en el pecho. Tu mamá siempre fue una niña muy inteligente y determinada. Tal vez tu abuelo y yo no supimos lidiar bien con eso. Queríamos protegerla tanto que acabamos sofocando sus sueños. Mientras conversaban, Toño se levantó repentinamente, sus orejas alertas. Un ruido proveniente del piso superior llamó su atención. Debe ser el viento en las ventanas antiguas, explicó Guadalupe, pero algo en la postura del perro la dejó inquieta. Miguel, ahora más cómodo, se sentó en el sofá al lado de su abuela. Abue, hay algo extraño que noté en mi habitación. Detrás del ropero parece que hay una parte de la pared diferente, como si hubiera sido cerrada. Guadalupe frunció el ceño. El antiguo estudio de Alberto, transformado en la habitación de Miguel, siempre había sido una habitación que guardaba sus propias peculiaridades. Tu abuelo pasaba horas encerrado en ese estudio, estudiando los documentos dejados por tu bisabuelo. Decía que había algo importante por descubrir. En ese momento, Toño se acercó a Miguel, por primera vez desde su llegada, y gentilmente apoyó la cabeza en su rodilla. El chico, tomado por sorpresa, se tensó por un instante, pero algo en la mirada tranquila del perro lo hizo relajarse. Vacilante, extendió la mano y acarició la cabeza del animal. Le agradas, sonrió Guadalupe, observando la interacción. Toño tiene un sexto sentido para las personas. Tu abuelo solía decir que los animales perciben cosas que nosotros, los humanos, a veces tardamos en entender. Miguel continuó acariciando a Toño, pensativo. ¿Sabes, abue? Allá en casa, en Estados Unidos, todo es tan diferente. Mi mamá vive ocupada, siempre viajando. A veces parece que está huyendo de algo. Guadalupe suspiró, dándose cuenta de que era hora de compartir más de la historia familiar con su nieto. Miguel, tu mamá creció rodeada de misterios en esta casa. Tal vez por eso eligió una vida tan diferente, tan lejos de aquí. Pero a veces los secretos del pasado tienen una manera de encontrarnos, no importa cuánto intentemos huir de ellos. Toño se levantó nuevamente, caminando hasta una de las paredes y olfateando insistentemente cerca de un zócalo antiguo. Miguel lo siguió, curioso, y notó algo que nunca había percibido antes:
una pequeña marca tallada en la madera, casi imperceptible, formando un símbolo extraño. «Abue, ¿qué es esto?», preguntó él señalando la marca. Guadalupe se levantó para examinar el descubrimiento, su corazón acelerándose al reconocer uno de los símbolos que su suegro solía usar en sus anotaciones. «Esto, Miguel, puede ser el comienzo de algo muy interesante, algo que tu mamá y yo buscamos por años, sin éxito». A la mañana siguiente, Miguel se despertó más temprano de lo habitual, su mente aún procesando las revelaciones de la noche anterior. Al bajar a la cocina, encontró a Toño acostado cerca de la puerta trasera, como si montara guardia. El perro levantó la cabeza al verlo, meneando la cola en un saludo silencioso. «Buenos días, mi niño». Guadalupe ya estaba preparando el desayuno. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», respondió él sentándose a la mesa. «Estuve pensando en esa marca en la pared. Y tuve unos sueños raros con puertas secretas». Guadalupe sonrió, colocando una taza de chocolate caliente frente a su nieto. «Tu abuelo Alberto solía decir que esta casa es como un libro de historias. Cada rincón tiene algo que contar. Solo hay que saber leer las señales». «¿Podemos buscar más marcas hoy?», preguntó Miguel, su voz transparentando una emoción que Guadalupe aún no había visto desde su llegada. «Claro, pero primero toma tu desayuno. Después podemos comenzar nuestra investigación». Mientras comían, Toño de repente se levantó y caminó hasta el librero de la sala, donde se detuvo frente a un antiguo álbum de fotografías, ladrando suavemente. «Interesante», murmuró Guadalupe. Toño nunca había hecho eso antes. Miguel se acercó al librero intrigado. Al tirar del álbum, una hoja amarillenta cayó de entre sus páginas. Era una carta antigua, escrita a mano con una caligrafía elegante. «Querida Guadalupe», comenzó a leer en voz alta, «si encuentras esta carta, significa que ha llegado el momento de revelar lo que guardé por tanto tiempo. Las marcas en las paredes no son solo decoración, son un mapa. Cada símbolo cuenta una parte de la historia, pero solo ojos jóvenes y corazones puros podrán ver lo que está escondido a la vista de todos. Con amor, Alberto». Guadalupe se llevó las manos a la boca, sorprendida. Nunca había visto esta carta antes. «Tu abuelo debe haberla escondido aquí poco antes de partir para su último viaje». Miguel examinó la carta más de cerca. «Mira, abue, hay unos dibujos pequeños en los bordes. Parecen iguales a esa marca que encontramos ayer». Toño ladró nuevamente, esta vez caminando en dirección al estudio, ahora habitación de Miguel. El chico y la abuela lo siguieron, observando mientras el perro se detenía frente al ropero. «La pared extraña que mencionaste ayer», recordó Guadalupe. «Miguel, ayúdame a mover un poco este mueble». Juntos lograron mover el ropero algunos centímetros, revelando una sección de la pared que parecía ligeramente diferente del resto. Toño se acercó, olfateando insistentemente un punto específico. «Hay algo aquí», dijo Miguel pasando los dedos por la superficie irregular. «Parece un dibujo en relieve». Guadalupe buscó una linterna y al iluminar el lugar, descubrieron más símbolos tallados en la pared, formando un patrón complejo. «Son como los dibujos de la carta», exclamó Miguel, sus ojos brillando de emoción. «Abue, creo que encontramos una pista». En ese momento, el teléfono sonó, haciendo que los tres saltaran del susto. Era Elena. «Hola, mamá». Su voz sonaba tensa. «¿Cómo está Miguel?» «Está muy bien, hija. De hecho, estamos en medio de un descubrimiento muy interesante sobre la casa y...» «Mamá», interrumpió Elena, «por favor, no empieces con esas historias antiguas. No quiero que Miguel se obsesione con eso como papá lo hizo». Guadalupe sintió una punzada de tristeza, pero también de determinación. «Elena, tal vez sea hora de enfrentar el pasado, en lugar de huir de él». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente Elena suspiró. Solo ten cuidado, ¿está bien? No dejes que se lastime». Después de colgar, Guadalupe volvió a la habitación, donde encontró a Miguel aún estudiando los símbolos en la pared, con Toño fielmente a su lado. El chico había tomado un cuaderno y comenzado a copiar los dibujos. «Abue», dijo él, sin quitar los ojos de su trabajo, «¿por qué mi mamá tiene tanto miedo de las historias de esta casa?». Guadalupe se sentó en la cama, observando a su nieto y al perro,
unidos en su curiosidad. A veces, Miguel, el miedo no es de las historias en sí, sino de lo que pueden hacernos descubrir sobre nosotros mismos. En los días que siguieron, Miguel y Guadalupe desarrollaron una rutina de exploradores. Cada mañana, después del desayuno, dedicaban algunas horas a examinar diferentes partes de la casa, siempre guiados por el comportamiento curioso de Toño, que parecía tener un sexto sentido para localizar las marcas misteriosas. En una tarde particularmente calurosa, mientras investigaban el ático, Miguel encontró una caja antigua de madera tallada debajo de varias cobijas empolvadas. Toño inmediatamente se acercó, meneando la cola con entusiasmo. «Abue, mira esto», llamó Miguel limpiando el polvo de la caja. «Tiene los mismos símbolos de la pared». Guadalupe se acercó ajustándose los lentes. Sus manos temblaban levemente mientras tocaba los grabados. «Esta caja era de tu abuelo. La mantenía siempre cerrada en su estudio, pero después de que partió para su último viaje, nunca pude encontrarla. El candado de la caja estaba oxidado, pero después de algunos intentos lograron abrirla. Dentro encontraron un diario de tapa de cuero, varias fotografías antiguas y un sobre amarillento dirigido a Elena. «Es la letra de mi mamá», exclamó Miguel, tomando una de las fotos. En ella una Elena adolescente sonreía al lado de su padre, ambos sosteniendo lo que parecía ser un mapa antiguo. Guadalupe tomó el diario con cuidado. «Es el diario de tu abuelo. Registraba todos sus descubrimientos aquí». Al abrirlo, una anotación en la primera página llamó su atención. «Para Elena, cuando estés lista para entender». Miguel se sentó al lado de su abuela, con Toño acostándose a sus pies. Comenzaron a leer juntos. «Querida hija, sé que siempre pensaste que mi obsesión con los secretos de esta casa era solo una fuga de la realidad, pero hay algo que necesitas saber. Tu bisabuelo no era solo un coleccionista excéntrico, era guardián de una historia importante, de un legado que va más allá de simples posesiones materiales. Las modificaciones en la casa, las marcas en las paredes, todo forma parte de un elaborado sistema de protección para algo precioso. No un tesoro material como muchos pensaron, sino algo mucho más valioso. Documentos que pueden cambiar la historia de muchas familias». «Abue», interrumpió Miguel. «¿Qué significa esto?» Guadalupe cerró los ojos por un momento, memorias antiguas volviendo a la superficie. «Tu bisabuelo. Él ayudaba a personas durante un periodo difícil de nuestro país. Guardaba documentos importantes, registros que necesitaban ser protegidos. Esta casa era más que una residencia, era un refugio». Toño de repente levantó las orejas, atento a un ruido proveniente del piso inferior. Guadalupe y Miguel se miraron, guardando rápidamente el diario y las fotos en la caja. «Debe ser doña Josefina, que viene a hacer la limpieza hoy», dijo Guadalupe, pero su voz traicionaba una leve preocupación. Bajaron las escaleras con Toño al frente, siempre alerta. En la sala encontraron solo el viento meciendo las cortinas a través de una ventana abierta, que Guadalupe estaba segura de haber cerrado más temprano. Miguel, ahora totalmente involucrado en el misterio, susurró: «Abue, creo que necesitamos contarle a mi mamá sobre esto». Guadalupe asintió, dándose cuenta de que había llegado el momento de enfrentar el pasado. «Tienes razón, mi niño. Pero primero necesitamos entender mejor lo que tu abuelo estaba tratando de proteger. ¿Y por qué tu mamá tiene tanto miedo de estos descubrimientos?». Toño se acercó a una de las paredes de la sala, arañando levemente el zócalo. Miguel se agachó para examinar el lugar y sus ojos se agrandaron. «Hay más símbolos aquí y son diferentes de los otros». Guadalupe se dio cuenta de que estaban cada vez más cerca de desentrañar un misterio que había perseguido a su familia por generaciones. Lo que ellos aún no sabían era que sus descubrimientos atraerían la atención de personas que desde hacía mucho tiempo buscaban exactamente lo que estaba escondido en aquella casa. El sol ya se ponía cuando el teléfono sonó nuevamente. Era Elena, pero esta vez su voz sonaba diferente, entrecortada, como si estuviera llorando. «Mamá», dijo ella después de un momento de silencio, «encontré algunas cosas en mi oficina aquí en Estados Unidos. Cartas de papá,
Él sabía que las encontraría eventualmente. Estoy volviendo a México mañana. Guadalupe se sentó en el sillón, sintiendo el peso de aquellas palabras. Elena, hay tanto de qué hablar. Miguel y yo descubrimos... Lo sé, mamá, interrumpió Elena. Las marcas en las paredes, el diario, la caja en el ático. Papá me contó todo en las cartas. Huí por tanto tiempo de esta historia, pero ahora entiendo que ya no puedo evitarla. Después de colgar, Guadalupe encontró a Miguel y Toño en el estudio, aún estudiando los símbolos que habían descubierto. El chico había creado un pequeño mapa, conectando todas las marcas encontradas hasta entonces. Tu mamá está regresando, anunció Guadalupe. Miguel levantó los ojos del cuaderno, sorprendido. Ella sabe sobre nuestros descubrimientos. ¿Pero cómo?, preguntó él confundido. Tu abuelo dejó pistas para todos nosotros, Miguel. Cada uno debía descubrir a su tiempo, cuando estuviera listo. Esa noche, mientras Miguel dormía, Guadalupe decidió examinar nuevamente el diario de Alberto. Toño permaneció a su lado, como si montara guardia. En una de las últimas páginas encontró una anotación que hizo que su corazón se acelerara. El verdadero tesoro de esta casa no está en oro o joyas, sino en la verdad que guarda. Durante años difíciles, mi padre protegió aquí documentos que salvaron vidas, registros que necesitaban ser preservados. Elena, hija mía, tu miedo a enfrentar esta historia viene del peso de la responsabilidad que conlleva, pero llegará el momento en que entenderás que nuestro mayor legado es proteger la verdad. Un ruido proveniente del jardín llamó su atención. Toño inmediatamente se puso en alerta, pero su comportamiento era diferente al usual. Meneaba la cola como si reconociera a alguien. Guadalupe caminó hasta la ventana y su corazón casi se detuvo. Parada junto al portón, iluminada por la luz de la calle, estaba Elena. No pude esperar hasta mañana, dijo su hija cuando Guadalupe abrió la puerta. Sus ojos estaban rojos de llorar, y en sus manos temblaba un manojo de cartas antiguas. Toño se acercó a Elena, olfateándola suavemente antes de apoyar la cabeza en su pierna, como si ofreciera consuelo. Para sorpresa de Guadalupe, su hija se agachó y abrazó al perro, dejando que las lágrimas corrieran libremente. «Perdóname, mamá», sollozó Elena. «Pasé tanto tiempo huyendo, intentando proteger a Miguel de la obsesión que consumió a papá. Pero ahora entiendo que no era obsesión, era propósito». «¿Qué dice exactamente en esas cartas, Elena?», preguntó Guadalupe suavemente. «La verdad sobre el abuelo, sobre por qué esta casa tiene tantos secretos. Durante años difíciles en el país, él usó su posición y esta casa para proteger documentos importantes, registros de personas que necesitaban desaparecer para sobrevivir. Cada modificación en la casa, cada marca en las paredes, forma parte de un sistema para preservar esa historia». Un crujido en la escalera reveló a Miguel que se había despertado con las voces. Sus ojos se agrandaron al ver a su madre. «Miguel», llamó Elena, abriendo los brazos. El chico corrió a su abrazo y por un momento 3 generaciones se unieron, con Toño como guardián silencioso de aquel momento. «Hay una cosa más», dijo Elena, secándose las lágrimas. «Las cartas de papá mencionan que aún hay algo importante escondido aquí, algo que necesitamos encontrar juntos». Toño ladró suavemente, como si confirmara sus palabras, y caminó hacia un punto específico de la sala, un área donde Miguel había notado más símbolos extraños en el zócalo. La familia se miró comprendiendo que estaban a punto de desentrañar el último misterio de aquella casa. Lo que no imaginaban era que el mayor descubrimiento no sería lo que estaba escondido en las paredes, sino lo que encontrarían unos en otros. En la primera luz de la mañana siguiente, la familia reunida comenzó la última etapa de su viaje. Toño, como si entendiera la importancia del momento, los guiaba con una determinación renovada por el lugar que había indicado la noche anterior. El aire estaba cargado de expectativa, e incluso el viento que soplaba suavemente por las ventanas parecía contener su aliento. «Los símbolos aquí son diferentes», observó Miguel, pasando los dedos por el zócalo con delicadeza. «Parecen formar una secuencia, pero hay algo más. Miren,
Algunos tienen pequeñas marcas debajo, como si fueran notas musicales. Elena, ahora totalmente involucrada, consultó las anotaciones de su padre con atención renovada. Sus ojos recorrían las páginas amarillentas con avidez, como si cada palabra pudiera revelar un nuevo secreto. Según las cartas, existe un patrón específico. Cada marca representa no solo una ubicación, sino también una fecha importante en la historia de la familia. Y Miguel tiene razón. Papá menciona algo sobre una melodía antigua. Guadalupe observaba a sus hijos trabajando juntos, sintiendo su corazón llenarse de alegría y nostalgia. La transformación era visible, no solo en la relación entre madre e hijo, sino en cómo Elena finalmente abrazaba su pasado, deshaciendo años de resistencia y miedo. Toño ladró repentinamente, arañando un punto específico de la pared con insistencia inusual. Su comportamiento era diferente al habitual. Había una urgencia en sus movimientos, como si supiera que estaban cerca de algo crucial. Miguel, siguiendo las instrucciones del mapa que había dibujado meticulosamente durante días, presionó diferentes puntos del zócalo en la secuencia que habían descubierto. Un clic suave resonó por la sala, seguido de un sonido musical casi imperceptible. «Es aquí», exclamó él, mientras un pequeño compartimento se abría en la pared. El mecanismo era ingenioso, una combinación de presión y sonido que revelaba su secreto solo para aquellos que conocían su verdadera naturaleza. Dentro, encontraron una caja metálica antigua, cuidadosamente preservada y sellada con un material especial que la protegía de la humedad. Elena, con manos temblorosas, la abrió. En el interior, además de documentos históricos importantes, había una carta dirigida a los guardianes del futuro, y sorprendentemente, un pequeño dispositivo que ninguno de ellos reconoció inmediatamente. «Querida familia», Elena comenzó a leer en voz alta, su voz entrecortada por la emoción. «Si están leyendo esto, significa que finalmente entendieron el verdadero propósito de esta casa. No son las paredes las que guardan nuestro mayor tesoro, sino los lazos que nos unen y el compromiso con la verdad que llevamos. Los documentos aquí preservados cuentan historias de valentía, de personas que arriesgaron todo para proteger otras vidas. Nuestra familia fue elegida no solo para guardar estos registros, sino para mantener viva la memoria de que, en los momentos más oscuros, siempre habrá quienes elijan hacer el bien». Toño se acercó, acostándose entre ellos, como si también quisiera participar en este momento histórico. Miguel acarició su cabeza, dándose cuenta de cómo el perro había sido instrumental en su viaje. «Abue», dijo Miguel, «ahora entiendo por qué Toño es tan especial. No es solo un perro, es un guardián como todos nosotros». Elena abrazó a su hijo, las lágrimas corriendo libremente. «Perdóname por haber intentado mantenerte alejado de todo esto. Tenía tanto miedo de que nuestra historia fuera una carga demasiado pesada». «No es una carga, mamá», respondió Miguel sonriendo. «Es un regalo. Como Toño. A veces necesitamos superar nuestros miedos para descubrir el amor que existe detrás de ellos». Mientras examinaban los documentos, Guadalupe notó algo curioso en el dispositivo encontrado junto con los papeles. Era una especie de mecanismo antiguo, con marcas similares a las encontradas en las paredes, pero con una complejidad aún mayor. «Hay algo más aquí», dijo ella, girando el objeto en sus manos. «Parece que esto es solo parte de algo más grande». Toño, que había permanecido quieto hasta entonces, de repente se levantó y comenzó a olfatear el aire con interés renovado. Su comportamiento alertó a todos. Había más por descubrir. «La carta menciona una segunda parte», dijo Elena, continuando la lectura. «Algo sobre cuando la música suene, el verdadero camino se revelará». Miguel tomó el dispositivo de las manos de su abuela, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento. «Esto no es un final», dijo él, estudiando las marcas. «Es un comienzo». Guadalupe intercambió una mirada significativa con Elena. Ambas sabían que, aunque habían descubierto mucho, aún quedaban misterios por resolver. La historia de su familia, como el dispositivo en sus manos, tenía capas que solo el tiempo y la dedicación podrían revelar.
Creo que necesitamos estudiar más las anotaciones del abuelo, sugirió Miguel, ya tomando el diario nuevamente. Debe haber alguna pista sobre este dispositivo y la tal música. Toño ladró en aprobación, como si entendiera que su misión aún no estaba completa. La familia se miró, comprendiendo que aunque habían llegado lejos, su viaje estaba lejos de terminar. El sol ahora estaba alto en el cielo, sus luces bailando sobre los documentos esparcidos por el suelo. Una nueva aventura se dibujaba frente a ellos, prometiendo más descubrimientos, más unión y principalmente, más amor. El dispositivo encontrado se convirtió en el centro de atención en los días siguientes. Era una pieza circular de bronce, con grabados precisos y un mecanismo interno que parecía responder a algún tipo de secuencia musical. Elena decidió prolongar su estadía en México, dándose cuenta de que había mucho más en juego de lo que imaginaba. «Miren esto», dijo Miguel una tarde, mientras estudiaba el diario del abuelo por centésima vez. Hay una partitura dibujada entre líneas. Es casi invisible, pero cuando se mira a contraluz, Guadalupe trajo una lupa antigua del estudio y juntos observaron las anotaciones musicales delicadamente escondidas entre las palabras. Toño, que rara vez se alejaba de ellos durante sus investigaciones, levantó las orejas al oír a Miguel intentar tararear la melodía. «Esperen un momento». Elena se levantó abruptamente. «Esa música, la conozco. Papá solía cantármela antes de dormir». Sus manos temblaban mientras se dirigía al antiguo piano de la sala, hacía años sin uso. Al sentarse en el banco del piano, Elena cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos guiaran sus dedos. Las primeras notas sonaron vacilantes, pero pronto una melodía suave y compleja llenó la casa. Toño inmediatamente se acercó al piano, su cola meneándose en un ritmo que parecía acompañar la música. El dispositivo en sus manos comenzó a vibrar suavemente. «Mamá, sigue tocando», exclamó Miguel, acercándose con el objeto. Con cada nota, pequeñas luces comenzaban a brillar a través de los grabados, formando un patrón que se modificaba con la progresión de la melodía. Guadalupe observaba la escena con lágrimas en los ojos. La música que Elena tocaba traía de vuelta recuerdos de Alberto, de momentos en familia que parecían perdidos en el tiempo. Toño circulaba por la sala, deteniéndose en diferentes puntos como si mapeara algo invisible. De repente, un clic metálico resonó por la casa. La música había activado otro mecanismo, esta vez en el propio piano. Un compartimento secreto se abrió en el lateral del instrumento, revelando un nuevo conjunto de documentos y un segundo dispositivo complementario al primero. «Es increíble», susurró Elena, sus manos aún sobre las teclas. Papá transformó toda la casa en una partitura viva. Miguel comenzó a examinar los nuevos documentos con cuidado. «Abue, mamá, hay algo diferente aquí. Son registros más recientes, algunos fechados hace solo unos años». Guadalupe tomó los papeles, su corazón acelerándose al reconocer la caligrafía. «Son anotaciones de tu abuelo de los últimos años. Él continuó el trabajo de su padre, pero de una forma diferente. Ya no eran solo documentos históricos lo que protegía». Toño ladró repentinamente, llamando la atención hacia un sobre que había caído detrás del piano. Elena lo alcanzó y al abrirlo encontró una fotografía reciente de Alberto junto a un grupo de personas. En el reverso, un mensaje: «El trabajo continúa. La música nunca debe detenerse». «Creo que ahora entiendo», dijo Elena, su voz entrecortada. Papá no estaba obsesionado con el pasado, estaba construyendo un futuro. Esta casa, estos mecanismos, todo esto es parte de algo más grande, algo que continúa hasta hoy. Miguel juntó los dos dispositivos, que encajaron perfectamente, formando un objeto aún más complejo. «Es como un rompecabezas musical», observó él. «Cada parte cuenta una historia diferente, pero juntas forman una sinfonía de esperanza», completó Guadalupe. Su abuelo sabía que un día entenderíamos, que un día estaríamos listos para continuar su legado. Toño se acercó a Elena, apoyando la cabeza en su regazo como solía hacer con Guadalupe. Era como si el perro supiera que su papel como guardián
ahora se extendía a toda la familia. «Hay una cosa más», dijo Miguel examinando el dispositivo combinado. «Miren, hay una fecha grabada aquí. Es para dentro de 3 días». La familia se miró, comprendiendo que su viaje estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. El legado de Alberto era más grande de lo que imaginaban, y ahora les correspondía a ellos decidir cómo continuarlo. Toño ladró nuevamente, esta vez en dirección a la ventana donde el sol comenzaba a ponerse. Era como si supiera que nuevos desafíos los aguardaban, pero también que unidos estaban listos para enfrentarlos. «Entonces», dijo Elena, abrazando a su hijo y mirando a su madre, «¿qué haremos ahora?». Guadalupe sonrió, acariciando a Toño. «Ahora, mi querida, haremos lo que nuestra familia siempre ha hecho: proteger, preservar y, sobre todo, amar». La música del piano aún resonaba suavemente por la casa, como un recordatorio de que algunas melodías nunca terminan realmente, solo esperan a la siguiente generación para continuarlas.